Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No se han preguntado alguna vez por qué el tiempo pasa tan rápido? Quizás sea culpa de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que nos anclan en un presente continuo lleno de información. Lo que hace que olvidemos rápidamente el pasado, incluso de dónde venimos. Nuestro invitado de hoy, el actor uruguayo Franklin Rodríguez, intenta, a través de su monólogo Lo que mi mamá quería a mi papá, recordar de dónde venimos para entender nuestros comportamientos de hoy en día. Y precisamente para hablarnos de esta obra que va a presentarse este lunes aquí en París, en el Instituto Cervantes, Franklin Rodríguez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bienvenido a París, oye, sobre todo. Sí, sí. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo en 1963, Sí. donde estudias arte dramático en la escuela que lleva el nombre de la actriz Margarita Xirgu, mi compatriota, por cierto. Claro, claro. Pero me han contado que antes del teatro lo tuyo era el fútbol. Bueno, era una época de fútbol donde no había dinero, donde ni siquiera se hablaba de lo exageradamente millonarios que son los jugadores de fútbol hoy, ¿no? Era un fútbol que era amateur en el mundo entero. O sea, apenas si algún jugador destacaba un poco en esa época, se compraba una estación de servicio. Es lo máximo que podía, y vivir el resto de su vida de eso. Pero incluso acá jugó Enzo Francescoli, que fue muy conocido, y bueno, no es el millonario que cualquier jugador de fútbol uruguayo con 20 años, ¿no? Que son realmente gente con mucho dinero. Así que ese fútbol era un poco amateur, muy brusco. Ya tenemos esa fama de que pegamos esas cosas. Ahora ha cambiado un poco, pero igual pegamos cuando hay que pegar. Yo era de los que pegaba mucho. Era así, bastante violento. Y sin embargo, soy de complexión menuda. No soy grande, pero jugaba de ja izquierdo, después de ja derecho. Y lo que hacía era evitar que los punteros se fueran. Y la única forma de evitar a algunos que eran rápidos era pegarle fuerte. Es una forma de jugar al fútbol en esa época, ¿no? Ha cambiado mucho el fútbol. Uruguay es una de las selecciones punteras en el mundo. Sí, sí, sí. Y sobre todo hay mucho teatro, ¿no?, en el fútbol de hoy. Hay mucho teatro, hay mucho fútbol y hay mucho teatro. El fútbol ha cambiado porque, bueno, apareció el maestro Tavares, que fue una referencia en cuanto a la formación, a la educación, al comportamiento en la cancha y fuera de la cancha. Y eso ha permitido profesionalizar el jugador de fútbol. En el teatro también, el teatro es profesional en su actitud, pero amateur en lo que recibe. Porque, bueno, porque es un país muy chico, somos 3,5 millones en toda la... Fíjate que la gente que va al teatro es en Montevideo, en la capital, que son 1,5 millones, pero tiene una ascendencia tremenda, tiene una ascendencia sobre todo desde la avenida de los inmigrantes y desde la avenida de Margarita Xirgu, que le dio una vis profesional al teatro y creó la Comedia Nacional, que junto a la francesa son las dos comedias, digamos, legales de un gobierno. Es rarísimo. Es la comedia francesa y la uruguaya. Por el resto no hay comedias que pertenezcan al Estado, ¿no? Antes me refería al teatro en las canchas de fútbol. Los jugadores gritan, se lesionan, pero al cabo de 2 segundos están marcando un gol. Ya. Sí, sí. Bueno, mi profesión empezó ahí, digamos, porque le pegaba una patada a un jugador y yo me caía lastimado. Y después me levantaba y me decía, perdoname, te pegué mal, disculpame, soy tan bruto a veces. Y no sabía si pegarme o no el tipo. Y me perdonaba porque yo estaba actuando para que no me golpeara, que generalmente eran grandes, ¿no? Así que digo que de alguna manera la actuación era esa. Buena escuela de fútbol. Buena escuela de fútbol, sí, buena escuela de fútbol. ¿Qué es lo que hizo que dejaras las canchas por los escenarios? Bueno, tiene que ver con el amor por las mujeres. Me gustan, pero me gustan menos porque estoy más grande, pero me gustaban mucho las chicas y no tenía novia. Entonces me enteré de un grupo de teatro en un barrio, así me apunté y empecé a actuar ahí y vi que era lindo, que había chicas y que no había hombres, que es un problema del teatro siempre, ¿no? Y bueno, después me enteré que hay una escuela municipal que se llama Margarita Xirgu,
Y me apunté allí y digamos que empecé a hacer teatro de una manera muy inconsciente. Yo no sabía, hasta que egresé de la escuela, no sabía qué estaba haciendo. Era como, estaba en un lugar donde de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, hacía todo lo que tenía que ver con el teatro, desde danza. Fíjate vos que con un tipo brusco que venía de una cancha de fútbol, de un barrio, tenía que hacer danza clásica. Entonces ese enfrentamiento me causó muchos problemas porque tenía que adaptarme a nuevas formas de relacionarme. Pero aprendí muchísimo, además profesores que eran directos alumnos de Margarita Xirgo, eran alumnos de ella y que pasaban lo mismo. Ya no queda ninguno, ¿no? Pero fue una experiencia única en la escuela municipal. Un pajarito me ha dicho que tuviste un pequeño conflicto con tu padre porque encontró un tutú en una maleta, ¿no? No un tutú, pero digamos, tutú ya era más complicado. Yo tenía, claro, yo hacía danza clásica, con un bailarín clásico, pero claro, lo hacía con la ropa que tenía yo, un departamento deportivo de aquella época, un zapato de fútbol, y él me dijo que no, que yo tenía que entrar a la escuela con malla de ballet y con bailarinas. ¿Y de dónde sacaba yo hace 45 años bailarinas? Y no es como ahora que uno va y compra. No tenía plata y no le podía pedir a mi padre, que era militar, que me comprara zapatillas de ballet. Y con botas de militar no se puede bailar. ¿Sabes dónde me lleva? Mi padre me colgaba si hacía eso. Era un hombre muy conservador en ese sentido. Y entonces tuve que engañarlo hasta que un día me descubrió y ahí me echó de mi casa. Así que fue una etapa muy complicada, pero yo lo entiendo, no es que lo juzgo, porque entiendo que en esa época, en época de dictadura además, yo venga a decirle voy a hacer ballet, imagínate que era algo tremendo, ¿no? Sí, no habían visto Billy Elliot, el musical. Pero no, yo me sentí muy identificado con eso, pero el apoyo del padre estaba ahí, era distinto. Por supuesto. Acabados tus estudios, vas a formar parte del teatro callejero Sin Cueva. Sí. La calle es la mejor escuela para un actor, como también se juega fútbol en la calle, ¿no? Sí, mucho, mucho. Sí, yo aprendí mucho en la calle porque estrenábamos todos los domingos una obra. Fíjate vos que empecé con El enfermo imaginario de Molière, ya que justo me acordé ahora, lo hacíamos en la calle, abreviado obviamente, y era la dictadura, que los militares, incluso cuando decíamos mer, o una palabra, ¿no? Parecía mierda, ¿no? Que estaba en el texto, ellos venían y decían, esto no puede ir más, y nos cortaban la palabra. O sea, pobre Molière, si 83, y nosotros temblábamos, ¿no? Porque nos dijeran, ustedes vengan conmigo, se terminó. Entonces, actuar en la calle, convocar a la gente y terminar diciéndole, bueno, ya actuamos, era muy complicado porque además estaba prohibido. Entonces, no era que cualquiera actuaba en la calle, ahora cualquiera actuaba en la calle, pero en aquel momento terminabas en una jefatura seguro, ¿no? No era fácil. A finales de los 80 vas a trabajar en clásicos del teatro contemporáneo con autores como Darío Fo, Kafka, Enric Boll. Después de los años de dictadura, una obra de Darío Fo como Aquí no paga nadie, imagino que era un respiro, una bocanada de aire, ¿no?, para vosotros. Cuando saltó la democracia, o sea, cuando vino la democracia y se instaló, todos estaban dispuestos a todo. Entonces, todo lo que estaba prohibido, Bertolt Brecht estaba prohibido, Darío Fo ni hablar, y ya te digo, algunos clásicos de Molière también estaban prohibidos. Era muy complicado hacer teatro. Cuando dijeron se puede, fue como, sí, fue respirar. Y el teatro fue un momento que explotó. Necesitábamos todo eso. De hecho, fíjate vos que en Montevideo debe haber unas 20 salas de teatro, es un montón, aparte de las que son del Estado. O sea, hay teatro, mucha gente a veces cuando dice, ¿por qué la gente no va al teatro? Y el chiste interno que tenemos nosotros decimos, porque está todo el mundo ensayando. Todos en teatro, ¿no? No está mal. Se vivió ahí en Montevideo una especie de movida madrileña con la democracia, con la llegada de la democracia. Sí, hubo toda una movida porque además aparecieron los derechos de poder conseguir cosas y exigir y aceptar que la profesión del actor era una profesión. En ese momento, hasta ese entonces, hasta el 84, el momento de la democracia, éramos comunistas en busca de destruir el poder. Entonces era como los perseguían por todos lados. Había mucha gente presa, muchos compañeros presos. Cuando vino la democracia, bueno, fue como el permitirse decir y pedir derechos, decir, somos actores, merecemos ser considerados, merecemos que dentro de los presupuestos existamos. Y bueno, en eso están hoy por hoy los gobiernos democráticos que vinieron después, ¿no? Afortunadamente. Sí, sí. A finales de los 90 vas a empezar a firmar tus propias obras, Sí. como Cuidado con el perro, Sí. o Arroz con leche, me quiero divorciar. Sí. ¿Querías divorciarte realmente? Yo me divorcié muchas veces.
He dejado... Es un deporte. No, en realidad yo lo pienso así. He dejado tantos calefones, tantas heladeras, tantos freezer, tantas cosas en el camino que me he empobrecido. Pero no, bueno, son búsquedas de amor que uno tiene y que a veces funcionan, a veces tengo 3 hijas, así que sigo enamorado de ese proyecto. No se dio con esa persona, pero sigo enamorado. Paralelamente has trabajado también para la televisión uruguaya, sí, incluso para la radio. ¿Cómo fue esa experiencia de 2 años en Radio Sarandí? ¿Qué hacías allí? En Radio Sarandí es una radio muy importante de Uruguay. Estaba en un programa llamado Viva la Tarde, que estaba todos los días, 3 horas. Desgastante la cantidad de cosas que tenés que hacer. Cuando te falla un invitado tenés que hablar horas. Lo sé. Sí, lo sabés. Y es muy difícil a veces poder, a pesar de tener producción y todo. Pero estaba bueno ser una revista y a la vez traer políticos, gente que yo nunca hubiera llamado en mi vida, no lo hubiera conocido, la conocí ahí, me relacioné con ellos. Yo qué sé, tuve gente de escritores que yo no hubiera conocido nunca y que aparecieron ahí. Es una experiencia. Yo no soy un hombre de radio, como tampoco soy un hombre de televisión. Soy un improvisado de ambos lugares. Entonces, cuando me decía, sos un hombre de radio, soy un comunicador. Comunicó donde puedo. En televisión también hice todas las mañanas, cocinaba con gente, hablaba. Pero me aburría también, porque no es lo tuyo, no es. Lo haces como una forma de compensar a veces el trabajo, pero no es lo que uno quiere hacer. Yo quiero actuar, es mi única forma, ¿no? No hay nada como el teatro, la relación directa con el público que está presente en la sala. Sí, incluso cuando fallás, cuando no te viene nadie, también es una experiencia decir, ¿en dónde me habré equivocado? Porque siempre hay mucho ensayo previo, la gente no sabe, son 3 meses de ensayo, estrenás y después tenés que esperar que la gente venga. Entonces es algo muy artesanal, pero muy interesante, que incluso Bertolt Brecht decía, cuando no quede nadie más en el mundo y queden solo 2 personas, seguro que una le va a hacer teatro al otro, porque necesitamos de eso, somos actores de esas cosas, ¿no? Es una necesidad vital. Total. Durante la pandemia has abierto un centro cultural en Montevideo, El Sí. Sitio. ¿Es una manera de poder aislarse y seguir trabajando? ¿Cómo fue eso? Bueno, con mi socio de acá alquilamos un lugar en plena pandemia. Somos muy inteligentes y aportamos el momento que se cerraba el teatro. Y bueno, pero de todas maneras lo interesante fue abrir un lugar en el centro donde hay una escuela de teatro, donde hay otros grupos, y abrimos una salita chiquita, una salita que después se convirtió además con un barcito, un bar, donde la gente podía entrar. El verano pasado oficiábamos de mozos, servidores, aparte de actuar, pero creo que era el sueño del pibe también. Todos soñaban con tener un lugar tuyo. Por ahí no tenés una sala de 1000 localidades, tenés una de 60. Pero tenés una de 60 y creo que eso vale oro, ¿no? Por supuesto que sí. Perdona, Franklin, volviendo a la obra que presentas Sí. aquí en París el próximo lunes 20 de febrero en el Instituto Cervantes, cuéntanos cómo nace Lo que mamá quería mi papá. Estábamos hablando de la edad, hablabas vos de la edad recién y yo decía, ¿cuántas cosas me han pasado? Estoy próximo a los 60 y me tengo como un conflicto, soy abuelo. No me dicen abuelo, por suerte, me dicen Franklin. Pero entonces, un montón de cosas que todavía yo no crecí del todo. Sigo pensando que tengo 30, pero no lo tengo. Me llevó a pensar por qué eso, pero producto de qué, desde dónde vengo. Entonces, la obra lo que conjuga es ese amor entre mi padre y mi madre, muy raro y pocas veces afectuoso, pero era un amor, donde nacimos 5 y donde de alguna manera los 5 estábamos cuidados por esa forma de vivir que tenía mi padre y mi madre, donde mi padre no me entendía y mi madre, sin entender lo que yo hacía, me apoyaba en el teatro. Entonces, cuando mi papá me echó de mi casa, me fui a vivir a un lugar, mi mamá me llevaba comida a la puerta de la escuela y me llevaba yogur y me daba algún dinerito para que yo pudiera seguir adelante. Y ella, hasta que se murió hace 4 años, mi mamá nunca entendió qué hacía yo. Exactamente, decía, ¿qué? ¿Y vos trabajás de eso? La pregunta era, ¿vos trabajás de esto? Nunca entendió, ¿viste? Pero te apoyó. Entonces, ese amor que existía entre mi padre y mi madre es lo que yo soy hoy. Autor, actor, director, un poco de todo. Y soy esta persona que alegremente lleva adelante una vida que le signó el destino. Era jugador de fútbol y seguramente terminará en alguna empresa, trabajando en algo. No era como actor. Mis amigos del pasado que encuentro a veces del barrio me dicen, yo no entiendo cómo llegaste ahí. Y no tengo explicación. Digo, y la vida te lleva por lugares que vos no lo esperás. Justo pasé en la puerta de un teatro, justo miro para adelante con 16 años y adentro del teatro había 6 chicas. Y entré, dije, ¿cuánto sale ser actor?
Me dijo, si pagás la cuota sos actor, me dijo el tipo. Eso lo explicas en tu obra. Claro, claro. Y entré a hacerlo, entré, y cuando entré ya me quedé. Y si no hubiera pasado por ahí, hubiera pasado por otra calle, no hubiera pasado. Entonces, yo qué sé, la vida son esas cosas, ¿no? Es un motor importante. Es un motor, claro que sí. Otro texto que llevas de gira habitualmente es Las cosas que nunca me contaron. Sí. ¿Qué es lo que no te contaron tus padres, imagino? Eso viene más enredado por un tema que tiene que ver con lo que no te contaban, en realidad no tus padres, sino la vida misma, de lo que pasaba en la dictadura. Uno desconocía todo eso, pero porque te cuidaban, te resguardaban. Entonces, toda tu infancia, todos los mitos de la sexualidad, que ni se hablaba de esto, estaba prohibido. Yo iba a un colegio de curas, de hombres, todos hombres. O sea, había muchos mitos, y cuando me dijeron, ya sos grande, me pasaron por arriba toda la verdad de las cosas. Digo, desde la sexualidad hasta la verdad de lo que pasaba en la dictadura. Yo tenía 16 años, 17, cuando me enteré lo que estaba pasando en Uruguay, que eran desapariciones, muertes. Entonces, digo, cuando me enteré de eso ya era grande, porque todo eso me lo evitaron para que no me doliera, pero en el fondo también era parte de mi aprendizaje. Entonces, las cosas que nunca me contaron habla de eso, del tiempo que transcurrió entre que uno descubre lo que realmente pasaba, y de verdad mi infancia fue muy linda, con muchos problemas económicos, muchas cosas que faltaron, pero nunca tuve esos miedos, y por suerte mis padres no me lo contaron, de lo que se vivía, el miedo a subir a un colectivo y que te llevaran. Entonces, eso nunca me pasó. Santa ignorancia, es mejor a veces. Santa ignorancia, me gusta el término. No es la primera vez que vienes a Europa. Es muy diferente la reacción del público aquí en Europa que en Montevideo, por ejemplo. No, es increíble. Se ríen igual. Me ha pasado muchísimo encontrarme con la sorpresa de que reaccionan con las mismas cosas. Por ahí, claro, tenés que aclarar un poquito que si vas a un lugar non santo, como es un lugar donde hay chicas, yo cuento que el personaje, ¿no? Yo entraba a ese lugar y entonces tengo que decir, la luz roja significa, y la gente sabe lo que es la luz roja. Así hay lugares que, si hablo del mate, aclaro que es una infusión que se usa, que ahora la gente sabe porque ve los jugadores de fútbol, sobre todo los argentinos y los uruguayos. Pero en realidad es casi lo mismo, porque ¿quién no vivió la pérdida de un pariente, la vivencia, la juventud, la inocencia, el amor? Todo el mundo pasa por esa historia, vivas a donde vivas. Y vengo de Praga, donde pasó eso, vengo de Frankfurt, donde pasó eso, vengo de Israel, que también son culturas diferentes donde pasó. O sea, es muy difícil que te quedes afuera de un cuento. Que el cuento esté bien contado es otra cosa, pero que el cuento lo contás de esa manera para que funcione, sí funciona. Y es lo que van a ver ahora el lunes, ¿eh? El lunes en París, en el Instituto Cervantes, y me decías que os vais a Viena justo después. Nos vamos el miércoles a Viena, ahí tengo una función también en Viena, y después me voy a Santander, España, que ahí hay un festival, Indifest, que justamente cae en la fecha en la que llego, así que hago todo completito, ¿no? La valija siempre cargada. Fantástico. Bien, pues ya lo saben, si están en París, tienen una cita el próximo lunes, 20 de febrero, en el Instituto Cervantes, en el barrio, justo al lado de los Campos Elíseos. Sí, cierto. Precioso. Muchísimas gracias, Franklin, por haber estado con nosotros. La obra se llama Lo que mamá quería a mi papá, Franklin Rodríguez. Permíteme también que dé las gracias a Julien Lenk y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Qué bueno, sí. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Montevideo también, sí, gracias sí. a la Unión Continental Latinoamérica, y también la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Déjame solo agradecer chiquitito a vos, por supuesto, y a todo este lugar, y además a la Embajada de Uruguay, que se han comportado de manera increíble, están siempre ahí cuidándonos para llevarnos al mejor lugar y sobre todo para que nos sintamos como en casa, y eso es maravilloso. Desde aquí se lo mandamos también ese saludo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.